Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado a las manualidades y mi objetivo es poderles enseñar a crear joyería desde casa. Hoy les comparto esta hermosa pulsera que va en juego con el collar y los aretes. Es súper fácil de hacer y la podemos elaborar tanto para grandes como para chicas. Para comenzar necesitamos perlas de 6 milímetros en diferentes colores. Yo tengo 4 en color rosado, 4 en color morado, 4 en color naranja y 8 en color blanco. También necesitamos de 2 milímetros en color dorado y un cierre para pulseras o collares. Tomamos 2 hebras de hilo que sean fuertes, las colocamos doble en la aguja, una hebra en cada aguja. Ahora pasamos la aguja por la argolla en el cierre y luego por el centro de la hebra que está doblada y ya nos queda automáticamente listo el nudo. Volvemos con la otra y repetimos. Pasamos, luego por el centro de la hebra y amarramos. Ya tenemos listo el cierre. Ahora comenzamos con una de las pequeñas. La pasamos primero por una aguja y luego la cruzamos con la otra en sentido contrario y la llevamos pegada a donde está el cierre. Colocamos una a cada lado así, y ahora comenzamos con el color blanco. Tomamos una, la pasamos por una aguja y luego la cruzamos con la otra en sentido contrario. Y nos vamos asegurando que nos vayan quedando bien acomodadas, porque si nos esperamos al final va a ser más difícil moverlas. Ya tenemos una blanca, ahora una a cada lado. Y la tercera la pasamos por una aguja y la cruzamos con la otra en sentido contrario. Volvemos con el color oro, una de un lado y otra al otro lado. La tercera la pasamos por una aguja y la cruzamos en sentido contrario con la otra. Una de un lado otra al otro lado y una tercera que cruzamos primero por una aguja y luego con la otra en sentido contrario. Aquí ya tenemos 2 líneas en color dorado. Vamos a poner una más a cada lado. Y ahora repetimos con las perlas grandes lo que hicimos con las blancas. Voy a comenzar con las del color rosado. Pasamos una y la cruzamos. Ahora una a cada lado o en cada aguja. Y la última la pasamos y la cruzamos con la otra aguja. Y ya nos quedó exactamente igual al blanco. Esto es todo, hasta aquí lo que hemos hecho, lo que vamos a repetir hasta alcanzar el largo deseado. Pero les voy a explicar un poquito más. Volvemos, dorado de un lado y dorado del otro lado. Lo que vamos a repetir ahora es esta parte. Luego una que la vamos a pasar por una y la cruzamos con la otra. Volvemos, oro de un lado, oro del otro y la otra la cruzamos. La pasamos primero por uno y luego la cruzamos con el otro.
volvemos. Uno de un lado y otro al otro lado. Ya tenemos nuevamente, ahora vamos con el siguiente color. Voy a colocar el morado. El orden de los colores no importa, lo pueden hacer a su gusto. La cruzamos. Ahora una a cada lado. Y la otra la pasamos por una aguja y la cruzamos con la otra. Y tenemos aquí el color blanco, rosado, morado, así vamos a continuar. Ahora el dorado y luego vamos con el naranja, luego dorado y terminamos con blanco. Y así vamos a ir repitiendo, no importa cuántas veces necesiten, hasta terminar el tamaño. Una vez terminamos el tamaño deseado, aquí no pudimos terminar con el color blanco, comenzamos con blanco y terminamos con rosado, porque ese es el tamaño que nos queda en el brazo. Depende del tamaño que ustedes la quieran, así les va a terminar el color. Terminamos con una perla dorada, una a cada lado y la cruzada, que es la misma forma en la que comenzamos. Ahora pasamos la aguja por un lado en la argolla y la otra aguja en sentido contrario. Deben ser en sentido contrario para poderlo amarrar. Lo ajustamos pegado y comenzamos a hacer los nudos. Pueden hacer la cantidad de nudos que ustedes quieran. Yo voy a hacer unos 3 o 4 hasta estar segura de que no se suelten. Los apretamos muy bien. Cortamos al ras. Retiramos las agujas. Y así es como nos queda. Ya lista. Como el cierre es magnético, solo tiramos y solito se cierra. Ya está completamente lista para ser utilizada. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacer lo que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.